Bien, asiento, por favor. Audiencia pública programada para la fecha, con las disculpas previas a los señores abogados y público en general por esta breve pausa. Vamos a continuar con el segundo bloque de audiencia. Señor auxiliar, dé cuenta de los expedientes. Audiencia pública de fecha 27 de diciembre de 2019 del horario de las 12 del mediodía. Expediente número 5019-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Puno sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Acción Popular concurre el abogado Julio César Silva Meneses. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. En esta oportunidad vengo en representación del Partido Político Acción Popular y en representación del candidato Carlos Javier Ceballos Madariaga a fin de solicitar justicia electoral de tal manera que se revoque la exclusión dispuesta en su contra. ¿De qué se trata el presente caso? El Jurado Electoral Especial de Puno resolvió excluir al candidato Ceballos Madariaga por haber omitido declarar una sentencia de obligación de dar suma de dineros impuesta en su contra. Sin embargo, esta omisión tiene una explicación bastante elemental que pese a ello no ha sido valorada por el Jurado Electoral Especial. Y es que el candidato no declaró esta sentencia porque no conocía de la existencia de la misma. Una persona declara algo que conoce y no estamos hablando en este caso de bienes inscritos en registros públicos, respecto de los cuales incluso existe una presunción absoluta. En este caso estamos hablando de sentencias y al respecto debe admitirse la posibilidad mínima pero existente de que un candidato pueda desconocer una sentencia. Ahora bien, ¿es posible acreditar en el presente caso que el candidato Ceballos desconocía la existencia de esta sentencia? La respuesta es sí. Y me explico. El candidato Ceballos Madariaga postuló en las elecciones regionales y municipales del 2018 y en la hoja de vida que presentó tampoco aparece esta sentencia. Y lo relevante del caso es lo siguiente, señores magistrados. En esa ocasión también se cruzó información con la Corte Superior de Justicia de Puno y la Corte, en el oficio de respuesta en el cual informaba acerca de los candidatos que tenían sentencias civiles en su contra, no informó de la existencia de esta sentencia. Incluso en la lista del candidato se excluyeron algunos de sus regidores por no declarar sentencias en virtud a este oficio de respuesta que emitió la Corte Superior de Justicia de Puno. Es decir, señores del Pleno, fue a partir de esta buena fe, vamos a llamarle, de este conocimiento, de esta confianza que le brindó este oficio de respuesta, que el candidato Ceballos Madariaga no declaró esta sentencia. Y hay un detalle determinante, señores del Pleno. Quien responde, quien emite, quien dirige este oficio de parte del Poder Judicial es la jueza del tercer juzgado de paz letrado de Juliaca. Y la jueza, como lo he dicho, en las RM 2018 no informó, pese a que en su despacho ella fue la que emitió esta sentencia, que como decimos el candidato desconocía y por eso no la declaró. Señores magistrados, hay un hecho, como les digo, que es determinante, pero además debe tenerse en cuenta que el candidato nunca ha tenido la intención de ocultar bienes. Por eso es que incluso en la parte de información adicional... Su pedido concreto, señor abogado. Para concluir, señores del Pleno, y para manifestar mi pedido concreto, es que, como lo señalaba, el candidato nunca ha tenido intención de ocultar bienes, incluso en la parte final de su hoja de vida ha declarado bienes que no aparecen en registros públicos. Por estas consideraciones, señores del Pleno, solicitamos que se revoque la decisión venida en grado. Señor abogado, el señor Arce le va a formular preguntas. Señor abogado, puntualmente, ¿cómo es que no puede conocer de la existencia de un proceso un ciudadano? ¿Qué tipo de proceso se refiere? Es un proceso civil, doctor, un proceso de obligación de dar suma de dinero. El candidato ha tenido que recurrir al Poder Judicial, ha obtenido las copias del proceso que estaba ya archivado
y ahí ha tomado conocimiento de que efectivamente Perfecto. se había instaurado. ¿Nunca fue requerido? Si tuviéramos el expediente a la vista. Hemos revisado la documentación del expediente que precisamente hoy a las 10:30 recién se me ha remitido. ¿Por qué? Porque entenderán que el 24 el Poder Judicial prácticamente no trabajó. El 25 fue feriado. Ayer jueves me remitió la información, ha llegado hoy día. He revisado el expediente, las copias del expediente que le estoy ingresando terminada la audiencia y que me gustaría o solicitaría al Pleno que lo tenga en cuenta. Revisado los cargos de notificación, da la casualidad de que todas las resoluciones se le notificaron con preaviso a un domicilio en el cual funciona desde hace muchos años la empresa del candidato. Hemos acreditado con la licencia de funcionamiento, con el certificado de defensa civil, que ahí funciona. Por eso es bastante extraño de que no se le haya o se haya dejado preaviso señalando que nunca encontraban a nadie en esa dirección. Perfecto, deténgase ahí. Dice usted que lo notificaban con preaviso en un inmueble de una empresa. Que es la dirección, además, que consigna en su DNI el candidato. Pero empresa Empresa del señor candidato. Ceballos. Exacto, el candidato tiene su empresa y esa dirección es la que consignó ahí. Bueno. Ahora, en los preavisos no aparece ni siquiera descripción de inmueble. Correcto, correcto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Visto el expediente. Gracias. Número 2, expediente 4941-2020. Apelación interpuesta por la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Mayna sobre exclusión de candidato. La organización política Avanza País, Partido de Integración Social, no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 3, expediente 4956-2020. Apelación interpuesta por la organización política Democracia Directa contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Democracia Directa concurre el abogado Julio César Silva Meneses. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Vengo en esta oportunidad en representación del Partido Democracia Directa y de la candidata Victoria Celis Salinas a solicitar justicia electoral a fin de que se repare una grosera violación al derecho de defensa y al debido proceso de la candidata, ya que se le ha excluido precisamente vulnerando estos derechos. ¿De qué se trata el presente caso? Día viernes 20 de diciembre, 1:05 de la tarde, el fiscalizador del JE ingresa un informe dando cuenta de una supuesta omisión en la hoja de vida de la candidata, 1:05. 8:35 de la noche del mismo día, es decir, 7 horas y 30 minutos después que ingresa el informe del fiscalizador, el JE de Lima Centro 1, sin correr traslado, vulnerando el texto expreso del artículo 38 del reglamento, sin darle la más mínima oportunidad de defenderse, decide excluir a la candidata Celis Salinas. Señores, este Supremo Tribunal Electoral innumerables veces ha enarbolado la defensa del Estado de Derecho. Yo me pregunto, ¿en un Estado de Derecho se puede tolerar que se emita una decisión tan gravosa, tan lesiva para el derecho de participación política sin darle la mínima oportunidad de defenderse a una ciudadana? Absolutamente no. El Estado de Derecho exige un modelo procesal que haga realidad los derechos fundamentales, asegurando un mínimo de garantías. Esta frase del doctor Víctor Ticona Postigo cobra más sentido que nunca en este caso. Y es, creo, la mejor respuesta al interrogante que he planteado. Además, el JE ha malentendido el acuerdo del Pleno del 17 de diciembre. Y es que si bien en este acuerdo se decía que hasta el 20 se tenían que resolver los expedientes de tachas y exclusiones, eso de ninguna manera le daba carta abierta a los jurados electorales especiales a que vulneren derechos constitucionales que tantos siglos de lucha le han costado incluso a la humanidad, como son el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Por ello, señores magistrados, consideramos que el Pleno no puede permitir que se consume aquello que el doctor Chanamé Orbe, en su artículo Más allá de la Constitución, señalaba como el estigma del constitucionalismo peruano, esa perenne incongruencia entre Constitución y realidad. Realidad que se refleja precisamente en estos pronunciamientos de este tipo, en los cuales no se respetan los derechos mínimos, las garantías procesales mínimas del debido proceso, bajo pretexto de cumplir plazos
trasladándole a los ciudadanos la inoperancia de algunos órganos del Estado, y en este caso del Poder Judicial, en la demora en remitir información respecto de las sentencias que puedan tener los candidatos, de tal manera que le den a los jurados electorales especiales el plazo suficiente y necesario para tramitar las exclusiones respetando las garantías. Su pedido concreto, señor abogado. Nuestro pedido concreto, señores magistrados, es que con mejor criterio el Pleno, y además conociendo de los criterios garantistas que ha establecido este tribunal, por ejemplo, en los procedimientos de vacancia y suspensión por las denominadas causales objetivas, en las cuales incluso se le corre traslado a las autoridades cuestionadas para que presenten sus descargos. Conociendo esos criterios, entonces solicitamos al Pleno que revoque esta decisión, que la declare nula. Gracias. Bien, señor abogado, le va a formular preguntas al señor Raúl Chanamé. El abogado defensor ha señalado que se ha vulnerado el debido proceso. Yo quisiera que me diga específicamente en qué momento se ha vulnerado el debido proceso. ¿En el tiempo que se le ha dado para su defensa? ¿Sobreentiendo eso? Precíseme, por favor. Señor magistrado, señores del Pleno, en este procedimiento de exclusión ni siquiera se le corrió traslado al partido político para que presente sus descargos. A la 1 de la tarde ingresó el informe del fiscalizador, a las 8:35 de la noche directamente salió la resolución de exclusión. Visto el expediente. Número 4. Expediente 4995-2020. Apelación interpuesta por la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Maynas sobre exclusión de candidato. La organización política del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 5. Expediente 5002-2020. Apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Maynas sobre exclusión de candidato. Por la organización política Fuerza Popular concurre el abogado Jorge Alberto Morante Figari. Señor abogado, se le concede 3 minutos para su informe oral. Señor presidente, señores miembros del jurado y del Pleno, vengo en mi calidad no solamente de abogado, sino de candidato número 1 por la organización Fuerza Popular por la región Loreto. Vengo a impugnar la resolución 217/2019 del Jurado Electoral de Maynas, que me excluye como candidato al Congreso de la República porque según esta resolución considera que yo en mi calidad de ciego debo leer periódicos y debo leer los textos que salen en las pantallas de los registros públicos sin tener en cuenta que estos no cuentan con temas de accesibilidad para personas. Este galimatías, señor presidente, señores miembros del jurado, los paso a exponer. El día yo presento mi candidatura a las elecciones presentando la documentación completa exigida por el Jurado Nacional de Elecciones, llenando mi hoja de vida con los bienes que son personales y propios. Debo señalar que soy ciego de nacimiento y que adicionalmente en mi vida me ha costado mucho conseguir todas y cada una de mis cosas y considero como propios los bienes que son míos y que directamente me ha costado mi esfuerzo conseguir. El día primero de diciembre del año 2012, el Jurado Especial de Maynas, a través de su fiscalizador, emite un informe donde señala que existía un bien mueble, vehículo, que yo no habría registrado en la hoja de vida que estaba a mi nombre. En ese momento yo tomé cuenta que efectivamente existía un vehículo que estaba a mi nombre y que yo no lo había adquirido.
y que este vehículo provenía de una sucesión intestada proveniente de mi padre, que había fallecido algunos años antes. Debo precisar que el procedimiento de sucesión intestada fue llevado a cabo exclusivamente por mi hermana y esta obtuvo la totalidad de documentación para llevar a cabo esto. Al respecto existe el expediente de declaración jurada con firmas legalizadas ante el notario público, donde mi hermana María Rosa Morante Figari señala que ella llevó a cabo todo el procedimiento de sucesión intestada y que en momento alguno me comunicó algo al respecto y que esto se llevó a la ciudad de Lima. Debo precisar que yo vivo en la ciudad de Iquique. Tomando conocimiento de esto, el día 6 de diciembre comunico al Jurado Electoral Especial de Maynas que efectivamente existía este bien y que se realizara la anotación marginal, porque yo no tenía ninguna intención de falsear información o de omitir información o de engañar a la población y que se realizara la anotación marginal. Posteriormente a mi solicitud, es el Jurado Electoral Especial de Maynas que abre un proceso de exclusión, el cual recién me es notificado el día 17 de diciembre. El 18 de diciembre contesto señalando lo mismo, que efectivamente existía este proceso de sucesión intestada del cual yo no tenía conocimiento alguno y que había sido realizado por mi hermana y que este bien yo desconocía de su existencia y que evidentemente ya lo había informado al Jurado Especial. El día 20 me notifican con una resolución donde me excluyen. ¿Cuáles son las características, cuáles son los argumentos de la exclusión? La exclusión a partir de su numeral 13 señala lo siguiente, que parece poco probable que el candidato desconozca de los bienes. Señor abogado, ¿puede formular su pedido concreto? Su tiempo ha excedido. Sí, solamente un minuto, por favor, doctor. Que los bienes materia de exclusión deberían de haber sido conocidos por mi persona, que además estos deberían de haber sido publicados en un diario oficial, que además estos deberían de haber sido publicados en los registros públicos y que yo tenía que haber sido conocedor de ellos. El proceso se llevó a cabo en la ciudad de Lima y yo vivía en la ciudad de Iquitos. Y lamentablemente ninguno de estos procedimientos se publica en braille o en sistema que una persona ciega como yo lo pudiera hacer. Yo como ciego, señor, lamentablemente no puedo tener acceso a ese tipo de información. Mi solicitud es que no se me puede discriminar por normas antiguas que definitivamente no han considerado a las personas ciegas que pudieran poder tener acceso a este tipo de información. Su pedido concreto, ¿cuál sería, señor abogado? Que se deje sin efecto, que se revoque el contenido de la resolución 217 y se me reponga en el cargo por habérseme violado mis derechos constitucionales a la igualdad y habérseme discriminado por el hecho de ser una persona con discapacidad y que no pude tener acceso a esta información. Visto el expediente. Número 6, expediente 4691-2020. Apelación interpuesta por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución del Jurado Electoral de Maynas sobre exclusión de candidato. Por la organización política Juntos por el Perú concurre el abogado José Antonio Boza Pulido. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno. Efectivamente, viene en apelación la resolución 169-2019 del Jurado Electoral Especial de Maynas, mediante el cual excluyen a participar en este proceso electoral al candidato Manuel Alejandro Coronado Lino, presuntamente por no haber incluido un total de 6 vehículos particulares en su hoja de vida. Señor presidente, señores miembros de la sala, el señor Manuel Alejandro Coronado Lino registró la información en su hoja de vida, pero el Jurado Electoral Especial de Maynas no ha tomado en cuenta y no lo ha valorado oportunamente de que el 8 de septiembre del presente año esos bienes con placas MY 95980, MY 87410, MY 98300, L25112, L24152
y A22217 habían sido vendidos a la señora Pilar Rosa Guzmán Sánchez. En el expediente, señor presidente, señores miembros de la sala, obra el contrato mediante el cual se transfieren estos bienes vehiculares. Además, tampoco tomó en cuenta el Jurado Electoral Especial de Maynas de que, de acuerdo al artículo 806 del Código Civil, el primer inciso, efectivamente, estos vehículos son bienes muebles, vehículos terrestres en cualquiera de sus clases. En consecuencia, el candidato Manuel Alejandro Coronado Lino, haciendo uso de su condición de propietario, es decir, haciendo uso del poder jurídico para disponer sus bienes, de acuerdo al artículo 947 del Código Civil, transfirió la propiedad de estas. ¿Y qué nos dice el artículo 947? Que la transferencia de propiedad de un bien mueble determinado se efectúa con la tradición a su acreedor. Esta tradición se ha llevado a cabo, pero además está el contrato privado con firmas legalizadas que obra en el expediente. En consecuencia, señor presidente, señores miembros de la sala, de acuerdo al artículo 968 del Código Civil, para el propietario y candidato, esas propiedades se habían extinguido por la adquisición del bien por otra persona. Por estas consideraciones, señores miembros de este pleno, el candidato no omitió información alguna y, tal como obra en el expediente, lo que se solicita es que se revise los actuados y en base a ello pedimos que se revoque la apelada y se determine la participación del candidato en el distrito electoral de Loreto. Visto el expediente. Muchas gracias. Número 7, expediente 5000-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Piura 1 sobre exclusión de candidato. Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. El Jurado Electoral Especial de Piura 1 ha excluido al candidato por nuestra organización política porque habría omitido declarar 2 sentencias sobre un proceso de ejecución de garantías. La omisión de esta declaración de estas sentencias es que, debido a que la prohibición que se establece en el reglamento y en la ley de organizaciones políticas está referido a que todas las sentencias civiles sobre por incumplimiento de obligaciones contractuales deben ser declaradas. Mi patrocinado ha incurrido en un error al momento de consignar en su hoja de vida porque consideraba que el supuesto previsto en la norma no se configuraba, puesto que las sentencias que él tiene son procesos de ejecución de garantías. Debido a este error en la apreciación de la norma y de los hechos, es que no declaró esta sentencia. Por esos motivos es que solicito se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada. Muchas gracias. Visto el expediente. Número 8. Expediente 5022-2020. Apelación interpuesta por el Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Carlos Antonio Fernández Beltrán. Señor presidente, solicita el uso de diapositivas para su exposición. Bien, se le autoriza, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. La apelación que hemos planteado tiene 3 agravios precisos. Deficiencias en la notificación de la resolución 291-2019, que fue notificada el día 16 de diciembre del 2019 con los informes de fiscalización 17, 18 y 19. ¿Por qué hay una afectación que hemos manifestado y una afectación al debido proceso? Porque cuando notifican a nosotros y conforme los reglamentos de las notificaciones, se señala que se tiene que notificar estos informes de fiscalización en las casillas electrónicas. Excepcionalmente, se tiene que señalizar también, si no pudiera hacerse eso, en los domicilios procesales. Y como una instancia tercera agotada de ello, tendría que pronunciarse de los pronunciamientos en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, de los informes de fiscalización 17 y 19, recién estos se han colgado el día 17. Si a nosotros nos notifican el día 16,
y nos dan 24 horas para hacer los descargos, ¿cómo es que podríamos tener conocimiento de estos informes 17 y 19? Y además, en la resolución 320-2019 apelada en el considerando número 12, se ha consignado la notificación que ha sido el 17, por lo tanto hay una afectación del debido proceso. La segundo agravio viene en relación a la información falsa, ocupación e ingreso. Nosotros hemos señalizado, señor magistrado, y a través de todo, que el señor trabaja en JKMB Generales como gerente de operaciones desde el 2014 en adelante. Y la inconsistencia en la información del jurado de fiscalización que se ha emitido en Huaraz es que el señor obtendría como persona natural rentas de tercera categoría, cuando eso es totalmente ajeno. Lo que el señor ha declarado es que él tiene ingresos de quinta categoría, porque lógicamente está en planillas. Hemos presentado como medios de prueba también todas las boletas electrónicas de pago del señor de enero a diciembre que indican eso. Además, su declaración jurada anual también indica los ingresos de 49.000 nuevos soles. Hay una inconsistencia que se señala ahí que porque la declaración bruta del señor en los ingresos de 49.900 soles y un aporte de campaña de 73.000 soles sería una inconsistencia también en este punto. Pero eso no es recibo porque nosotros tenemos que determinar, señores magistrados, que en ese punto la hoja de vida no nos determina que nosotros podamos declarar aportaciones en una campaña electoral. Lo que nos obliga es declarar lo que nosotros tenemos brutamente de los ingresos. Y adicionado a ello hemos presentado, señor magistrado, la partida de matrimonio con la señora Zenaida Bustamante González, con quien se casó en el año 1990, una declaración jurada donde consigna sus ingresos, que la señora obtuvo $80.000 por una venta, y asimismo también consigna que parte de la fracción del dinero se ha otorgado para la campaña en razón de que el candidato Sacramento Manuel Murillo Ulloa contribuyó en ella. Además, se ha presentado el cheque de gerencia, que es oportuno mencionarlo. El tercer agravio, señor magistrado, es una omisión en la declaración de un auto final en el expediente 105-2017 en el juzgado de Nuevo Chimbote. Aquí hay que tener razón, señor magistrado, ¿cuándo es que nosotros tenemos conocimiento de esto? Cuando el Banco Interbank presenta una demanda en este sentido, se relaciona, señor magistrado, que indica el domicilio en la urbanización Gardenias, Manzana 5, lote 13. Sin embargo, hay una devolución de cédulas de un propietario que le dice al banco, tú me demandaste desde el 2017 y en el 2015 yo compré esto y he presentado mi copia literal de propiedad, he presentado aquí recibo... Su pedido concreto, señor abogado. Sí, señor magistrado. Para terminar, las resoluciones consecuentes y lo que yo he podido aportar conjuntamente hoy día y por el principio de inmediatez, se lo pido que por favor me puedan hecho alcanzar, porque tiene todo el expediente judicial de esa inconsistencia en las notificaciones, es que el señor no tuvo conocimiento de esto. Nosotros con fecha 23 de diciembre hemos planteado la nulidad al tener conocimiento de este proceso judicial. La pretensión concreta, señor magistrado, es que se revoque la resolución 320 de 2019 del Jurado Electoral Especial de Huaraz y consecuentemente se deje sin efecto la exclusión del candidato Sacramento Manuel Murillo Ulloa. Bien, si tiene algo que presentar, usted, señor abogado, sabe que tiene que presentarlo por secretaría. Lo puedo presentar, señor magistrado, por el principio de inmediatez. También me gustaría que la secretaria lo pueda recepcionar para que ustedes puedan deliberar posteriormente. Como le digo, por el sistema tiene que ingresar y ya el tribunal va a valorar la oportunidad de la presentación de estos documentos. Bueno, señor magistrado, ahí me permito realizar porque en una de las audiencias anteriores se le ha permitido al doctor Virgilio Hurtado alcanzar las copias, señor. No, precisamente el tribunal está valorando la oportunidad, no es que se está valorando el mérito todavía de los Lo hemos tenido escritos. las copias recién el día de ayer en la ciudad de Chimbote y por eso es que... Por eso mismo, lo puede presentar ahora mismo ya. Sí, correcto. Sí. Visto el expediente. Número 9, expediente 5023-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Maynas sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú concurre la abogada Karin Janet Guevara Rodríguez. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En esta oportunidad vengo en representación del Partido Democrático Somos Perú a solicitar que se deje sin efecto la exclusión de la candidata Ana Sadit Segarra Saboya, dispuesta por el JE de Maynas por considerar que ésta tiene en su contra una condena vigente con pena privativa de libertad. Al respecto, manifestamos que esta deducción no es correcta, conforme a lo siguiente. El JE señala como argumentos para excluir a nuestra candidata que en el caso del expediente 601-2012 que fue declarado en la hoja de vida por la candidata, esta fue sentenciada por resolución número 16 el 24 de noviembre del 2015 a 3 años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de 2 años a determinadas reglas de conducta.
Y dado que ante este fallo la candidata apeló y la Sala emitió la resolución número 32 el 28 de diciembre de 2017, que confirmó la resolución número 16, resultaba aplicable para el JE el artículo 418 del Código Procesal Penal y el Acuerdo número 1/2017 de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que permite concluir que la candidata, al haber apelado la resolución número 16, suspendió los efectos de la sentencia y, por ende, el inicio del cómputo de su ejecución, por lo que correspondía computarla desde la número 32, esto es desde la sentencia de vista, y no desde la primera instancia. En ese sentido, el JE señala que desde la fecha de la sentencia de vista a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción han transcurrido 1 año, 10 meses y 21 días de los 3 años a la que ha sido condenada esta candidata, por lo que concluye que esta candidata está incursa en un impedimento previsto en el artículo 10, literal B de la LOE, y por tanto no está rehabilitada. No obstante, el JE no advierte lo siguiente, que la candidata en el expediente 601 del 2012 fue sentenciada bajo las reglas previstas en el Código de Procedimientos Penales, por lo que correspondía analizar su rehabilitación desde esta perspectiva. Así, en aplicación del artículo 69 del Código Penal respecto a esta sentencia, la candidata se encontraba rehabilitada. En efecto, esta fue sentenciada a 3 años de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de 2 años bajo determinadas reglas de conductas, condena que computada desde el 24 de noviembre del 2015 se cumplió el 23 de noviembre del 2018, encontrándose por tanto rehabilitada y sin el impedimento advertido por el JE. Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en el 5º Pleno Jurisdiccional, cuando señala que distinto es el caso de la pena de inhabilitación dispuesta bajo el Código de Procedimientos Penales, pues la impugnación que se interponga contra ella no tiene efectos suspensivos. Finalmente, cabe advertir que con el recurso de apelación se presentó la resolución número 37 del 20 de diciembre del presente año, que confirma nuestra postura, que ha sido mantenida a lo largo de este procedimiento, que esto es, que el cómputo de plazo de la ejecución de la pena era desde la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, la candidata se encontraba rehabilitada. Bien, su pedido concreto, doctora. Que se declare fundado nuestro recurso de apelación, que se revoque la resolución venida en grado y que se disponga que el Jurado Electoral Especial de Maynas reincorpore a la candidata Ana Sarit Segarra Segura. Bien, visto el expediente. Número 10, expediente 4975-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Morado contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Morado concurren los abogados a compartir su tiempo de defensa: Pedro Fernando Gamio Aita y Marco Antonio Ceballos Bueno. Bien, teniendo en cuenta que van a compartir el tiempo concedido, tiene el uso de la palabra para el informe oral. Gracias. Pedido al personero del partido ejercer mi propia defensa. Todo respeto, el Jurado Nacional de Elecciones no puede avalar la responsabilidad objetiva, porque esto va contra preceptos constitucionales y una sentencia muy clara del propio Tribunal Constitucional, que consagra el principio de culpabilidad como una garantía y al mismo tiempo un límite a la potestad punitiva del Estado, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Es el caso, señores magistrados, que el año 1986 adquirí el vehículo de mi señora madre porque mis padres se encontraban dentro de un proceso de divorcio y no era factible una conciliación entre ellos. Yo tuve que intermediar para que mi padre pudiera firmar un bien que era un bien común en ese momento y luego, 10 años después, se materializó a través de un documento privado en la devolución del auto a mi señora madre, esta vez, en este caso, como divorciada. Está acreditado mediante copia legalizada esta transferencia que se produjo y por el propio Código Civil se trata de un mueble que al amparo de las reglas vigentes antes de 1999 es absolutamente válida. Este viejo vehículo no expresa para nada mala fe ni ninguna actitud de dolo que pueda llevarme a perder mi derecho a ser candidato y a ser elegido por los ciudadanos de Lima Metropolitana. Otro tema importante también, señores magistrados, es el hecho de que en julio de este año falleció mi finado padre, que se volvió a casar, y él
deja una herencia que consta del vehículo de su actual esposa y viuda, donde yo habría recibido una pequeña alícuota, y la casa donde ellos vivían. Resulta que el trámite de esta declaratoria de herederos pedida por mi propia persona se ha superpuesto justo con el proceso de este inédito expediente de elecciones de emergencia a un Congreso para un periodo de solo 15 meses. Resulta que nosotros, con la mayor diligencia, verificamos en la ventanilla única si existía alguna inscripción, y esto se hizo justamente en la ventanilla única, y no pudimos apreciar que figuraba a mi nombre una alícuota en el vehículo de la viuda de mi padre y del inmueble donde ella mantiene una propiedad por ser cónyuge, y se divide la porción en 5 partes por yo ser hijo del primer matrimonio junto con mis otros 4 hermanos. Aquí, señores magistrados, ha habido una omisión involuntaria. Pero no hay... Señor abogado, el tiempo ha terminado, puede formular su pedido concreto. Sí, el pedido concreto es que se declare fundada la apelación, señores magistrados. Bien, entonces se da por vista la causa. Número 11, expediente 4987-2020. Apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 sobre exclusión de candidato. Por el Partido Popular Cristiano concurre la abogada Lisette Bello Cárdenas. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muy buenas tardes, señores miembros del ilustre colegiado. Vengo a sustentar la apelación contra la resolución 395-2019 expedida por el Jurado Electoral Especial de Arequipa, que resuelve excluir a la señorita Geraldine Nancy Canazas Gutiérrez por una supuesta omisión en el ítem de relación de sentencias. Quiero mencionar que específicamente el artículo 13 de la resolución del reglamento número 159-2019 establece literal que los candidatos deben establecer, en el literal J, deben establecer la relación de sentencias que declaren fundadas o infundadas por parte de las demandas interpuestas contra los candidatos por cumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales y laborales que hubieran quedado firmes o si no las tuviera. Esto se refleja en la hoja de vida, en el numeral 8. ¿Qué dice literalmente la hoja de vida aprobada también por este reglamento? La relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes. Este caso, ¿de qué se trata? Esta supuesta omisión se trata de un proceso de ejecución o un proceso ejecutivo en el cual el auto de admisión o el mandato ejecutivo no es considerado como una sentencia. Según el artículo correspondiente, el artículo 121 del Código Procesal Civil, establece los 3 tipos de las resoluciones, ¿no? Los autos, los decretos y las sentencias. En este caso, al tratarse de un mandato ejecutivo, no se trata específicamente de una sentencia motivada que haya, de repente, que haya realizado una decisión expresa, ¿no?, y precisa y motivada, que es lo que es una sentencia. Estamos hablando de un auto, de un mandato ejecutivo. Independientemente de esa aclaración, también quiero mencionar que la candidata no tomó conocimiento de esta demanda ejecutiva, con lo que demostramos en el escrito de descargo, que no ha sido considerado con el Jurado Electoral Especial, que todas las resoluciones o todos los autos, que en realidad solamente han sido 3, han sido dejados bajo puerta. Con esto se demuestra que nuestra candidata no ha sido debidamente notificada, sumado además de que no se efectuó ninguna contradicción al mandato ejecutivo, es decir, no ha sido notificada. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar que no ha sido notificada? Que no ha ejercido su derecho de defensa, que no ha ejercido ninguna contradicción sobre ese mandato ejecutivo. Es por eso que estamos acreditando que ella no ha sido notificada y por desconocimiento no declaró, a pesar que tampoco estaba obligada a declarar autos, sino sentencias.
por lo que solicito se declare fundada nuestra apelación y se resuelva incorporar a nuestra candidata a Arequipa, la señorita Geraldine Nancy Canazas Gutiérrez. Visto el expediente. Número 12, expediente 4977-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 sobre exclusión de candidato. Por el Partido Popular Cristiano concurre la abogada Lisette Bello Cárdenas. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señores magistrados, también vengo a sustentar esta apelación contra la resolución 398-2019, también del Jurado Electoral Especial de Arequipa, esta vez contra nuestro candidato Jaime Vargas Vizcarra. Este caso exactamente igual. Se trata de un proceso de ejecución en el cual supuestamente se notificó el mandato ejecutivo, el cual tampoco ha sido materia de ninguna contradicción. Pero en este caso quisiera también aclarar de que ha sido notificado a dirección diferente del DNI y a la dirección diferente que el candidato puso en su hoja de vida. La dirección bajo declaración del candidato es, y en su DNI, que es la dirección real, es calle Francisco Mostajo, Bloc 3, departamento 104. Sin embargo, todas las demandas, todos los autos, en este caso, han sido notificados a urbanización Villa Gloria A8 Arequipa. Es decir, nuestro candidato no tenía cómo obtener el conocimiento de esta medida, de esta demanda de obligación de dar suma de dinero. Sumado de que luego de que haber sido notificados hemos adjuntado las copias certificadas del expediente donde se verifica que él está demandado en su calidad de aval, es decir, no es el demandado principal, por lo que tampoco se le ha notificado a él en su dirección real, ni en la dirección del DNI, ni en la dirección que ha consignado en su hoja de vida. Por lo tanto, no tenía cómo tener conocimiento de esta demanda de obligación de dar suma de dinero. Aunado también, pues quiero aclarar lo que dije también en la exposición anterior. Se trata de un mandato ejecutivo, más no de una sentencia. Y literalmente el reglamento establece que deben ser declaradas las sentencias, más no los mandatos ejecutivos ni los autos. Asimismo, también quisiera pedirle al ilustre colegiado aprovechar la oportunidad para que se priorice, ¿no?, lo que son los principios de trascendencia y de relevancia. Hemos sido notificados de las resoluciones que hemos expuesto el día de ayer, donde se prevalece los otros principios, el principio de verdad material, el voto informado, pero que también está colisionando con los principios de participación ciudadana, de la participación política establecida constitucionalmente. La razonabilidad, la proporcionalidad, la relevancia y la trascendencia son, a nuestro parecer, los principios fundamentales que deberían prevalecer en este proceso extraordinario al Congreso. Una omisión o una inconsistencia no debería ser una razón para que excluyamos a un ciudadano peruano del derecho constitucional que tiene por ser candidato, de participar en la vida política del país, de elegir y de ser elegido. Mi pedido concreto en este caso vendría a ser de que se declare fundada nuestra apelación contra la resolución 398-2019 del Jurado Electoral de Arequipa y se incluya nuestro candidato Jaime Elmer Vargas Vizcarra a la lista de candidatos al Congreso por la ciudad de Arequipa. Visto el expediente. Número 13, expediente 4996-2020. Apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Pasco sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Popular Cristiano concurre el abogado Arturo Villanueva Guanilo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Buenas tardes, honorables miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Me presento a sustentar la apelación contra la resolución 165-2019 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que resuelve excluir a Joel Gerson Carmones Medrano, candidato al Congreso por la misma ciudad, por omitir información respecto a la reserva de un fallo condenatorio del expediente 734 del tercer juzgado penal unipersonal en agravio del Gobierno Regional de Pasco. Al respecto, quiero mencionar el artículo 70 del Código Penal, el cual cita sobre la prohibición de comunicación de antecedentes. Permítanme leerlo. Producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase
relativas a la condena impuesta no pueden ser comunicados a ninguna entidad o persona. Es así que, de alguna forma, el candidato usó la ventanilla única solicitando sus antecedentes penales y policiales. Si esta ventanilla no le expone los antecedentes judiciales, no es de entender por qué el jurado electoral especial le solicita estos antecedentes. Le solicita el renunciar al derecho de rehabilitación, ¿no?, que el Código Penal lo norma. No ha autorizado, a lo que la ley señala, al jurado electoral especial, al artículo 70, que ninguna entidad pública, menos privada, podría solicitarle esto. A nuestro entender, rompiendo el derecho de la rehabilitación. Es por ello, mostrados los antecedentes judiciales y al no tener ningún antecedente, es que el señor Gerson decide llenar su hoja de vida sin que ésta se pueda considerar como una omisión. Es por ello que en esa buena fe y sin el ánimo de poder falsear u omitir cualquier información o cualquier sentencia, vuelvo a subrayar que la misma ventanilla única no se lo consideraba por los principios de que ya se cancelaron los expedientes, ya se borraron, solamente lo puede recabar el Ministerio Público o el Poder Judicial en una reincidencia o para lo que lo considere correspondiente, es que no consideró que esta pena, luego de su rehabilitación, habiendo pagado y habiendo sido archivada, pueda ser considerada como una omisión. El tribunal ha considerado en sendas resoluciones casos similares como el de Juan Cheput, Roberto Caguancho y otros para ese tema. Es por ello y… Su pedido concreto, señor abogado. Sí es. Nuestro pedido concreto es que en salvaguarda del derecho de participación ciudadana y apelando, sumándome a quien me antecedió, al principio de lo que es la participación y que una omisión por desconocimiento de un derecho contemplado en el Código Penal y la Constitución se le impida participar. Por lo tanto, solicitamos se revoque la resolución venida en grado y se ordene al jurado electoral especial la participación del ciudadano en este proceso electoral. Visto el expediente. Muchas gracias. Número 14. Expediente 5005-2020. Apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Maynas sobre exclusión de candidato. Por el Partido Popular Cristiano concurre la abogada Lisette Bello Cárdenas. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Buenas tardes, miembros del jurado. Vengo a sustentar la resolución 214-2019 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que resuelve excluir a nuestro candidato al Congreso número 1, el señor Edwin Floret Díaz. Esta resolución se sustenta en una supuesta omisión que tiene nuestro candidato sobre una motocicleta asignada con la placa de rodaje 3984-3L marca Honda. En nuestra apelación y en los descargos hemos sustentado el porqué de la omisión. El candidato cuenta con un contrato privado de compra-venta realizada hacia su primo, el señor Jean-Pierre Floret Cisneros, con fecha cierta del año 2017, donde se resolvió, ¿no?, o se acordó realizar la compra-venta de esta motocicleta marca Honda, placa 39843L. Es por eso que a la fecha que el candidato se inscribió, el 18 de noviembre del presente año, ya la motocicleta no se encontraba en la esfera de su propiedad. Tenemos resoluciones y antecedentes, jurisprudencia emitida por este ilustre colegiado, donde ya se ha resuelto a favor de este tipo de casos. Asimismo, contamos con una copia certificada, también de fecha cierta, de una denuncia verbal realizada en el año 2013,
perdón, en el año 2015. Es una denuncia, la 1913-2015, donde el comprador, el primo del candidato, denuncia el robo de esta motocicleta. Es decir, no está tampoco en la esfera ni del familiar ni del candidato, como lo podemos demostrar con los documentos que hemos presentado en la apelación con fecha cierta. Es por eso que en este caso solicitamos se resuelva declarar fundada nuestra apelación y incorporar al candidato número 1, el señor Erwin Floret Díaz, como candidato al Congreso por la provincia de Maynas. Asimismo, quisiera argumentar de que no hubo ninguna omisión, sino más bien una inconsistencia por simplemente ya no contar con esa posesión ni con esa propiedad de la motocicleta, por lo cual no lo consideró en su hoja de vida. Así también quisiera aunar el principio de participación política, los principios de verdad material, de proporcionalidad, de razonabilidad que hemos expuesto anteriormente, a fin de que no se resuelva excluir definitivamente a este candidato y se prevalezca el derecho de participación política de todos los ciudadanos peruanos. Muchas gracias. Visto el expediente. Número 15, expediente 4998-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Maynas sobre exclusión de candidato. La Organización Política Perú Nación no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 16, expediente 4997-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Patria Segura contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial del Cusco sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Perú Patria Segura concurre la abogada Sara Noemí Brightwhite Gadea. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Con su venia, señor presidente, señores magistrados del Pleno, la resolución impugnada, permítame señalar, ha incurrido en una flagrante vulneración al derecho, al debido proceso y al derecho de defensa de la candidata Judith Carolina Pilares Villagarcía, además de los ya mencionados derechos a ser elegida, a participar de la vida política del país, al buen nombre y a su honorabilidad que se está viendo manchada a raíz de esta resolución que le excluye. ¿Y por qué decimos esto, señores miembros del Pleno? Todo parte de una información errada que proporciona la SUNARP del Cusco a través del oficio 1084-2019 de fecha 9 de diciembre, en donde señala que la candidata habría omitido declarar 4 inmuebles. Solamente ella declaró 1, pero dice no ha declarado 4 inmuebles y menciona las partidas electrónicas que tienen números correlativos. Ello a raíz de, un pedido de la fiscalizadora. En base a este informe, a este oficio, el Jurado Especial del Cusco elabora el informe técnico 063-2019 de fecha 13 de diciembre, en el cual evidentemente se basa la resolución impugnada y habla de la omisión de 4 inmuebles que no habría declarado en su hoja de vida. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido, señores magistrados? No hay ni dolo, ni mala fe, ni tampoco ha habido una omisión deliberada por parte de la candidata. Lo que ha ocurrido es que ella en el año 2010 adquiere el 0.4055% de un lote de 30 hectáreas, en conjunto con 319 copropietarios, por el cual pagó menos de $1.000, $976. Estamos hablando de derechos y acciones que se adquirieron en el año 2010, 0.4055%, que equivale a 121 metros cuadrados. Esa partida matriz quedó cerrada y se desmembró, vamos a decir, en 5 fracciones, lo cual generó 5 partidas electrónicas distintas, y que tienen además números correlativos. Cuando la candidata va a presentar su declaración jurada, verifica en registros públicos y obtiene la partida electrónica 111-54-224, que figura en el registro de búsquedas como inactivo. Y lo hemos presentado las respectivas búsquedas con fechas 17 y 23 de diciembre. Entonces, ella verificó
Doctora, su pedido concreto. Perdón, discúlpeme si precisar me su pudiera pedido concreto? conceder un minuto nada más. Lo que pasa es... Su pedido concreto puede formular. Sí, nuestro pedido concreto es que se revoque esta resolución y se le permita seguir en la contienda política, debido a que, señores magistrados, la señora verificó que ese inmueble lo había perdido por prescripción adquisitiva. Hay una anotación de prescripción adquisitiva de dominio. Ella dio por perdido ese inmueble, ese lote, esos derechos y acciones. Por eso no lo declaró, no lo incluyó en su hoja de vida. Pero que resulta que la resolución impugnada convenientemente no hace mención a esta partida electrónica inactiva, no dice nada respecto a la prescripción adquisitiva, ya no habla de 4 inmuebles, reconoce que solamente son 4 fracciones, pero de todas maneras resuelve excluirla, vulnerando su derecho de defensa. ¿Por qué, señores magistrados? Ya hemos escuchado su pedido concreto, su tiempo ha concluido. Permítame solamente unos segundos, por favor. He estado esperando. Por eso, ¿su pedido concreto cuál? Sí. Como he señalado, el Pleno no puede avalar estas inconsistencias, estas incongruencias. El mismo día que la candidata presenta su descargo, el 19 de diciembre, ya estaba lista la resolución de exclusión, que tiene la misma fecha. O sea, fue un saludo a la bandera. En el descargo se hace mención a todos estos hechos que estoy narrando, pero evidentemente en la resolución ni siquiera fueron merituados, porque mientras ingresaba el descargo por mesa de partes, ya estaba saliendo la resolución de exclusión de la candidata. Por esas consideraciones es que formulamos nuestro pedido de que se revoque la resolución, reformándola, se permita incluir a la candidata en la lista del partido Perú Patria Segura y que se pueda efectuar la anotación marginal correspondiente. Bien, visto el expediente. Muchas gracias. Número 17, expediente 5025-2020. Apelación interpuesta por el Jurado Electoral Especial de Abancay. Apelación interpuesta por la Organización Política Podemos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Abancay sobre exclusión de candidato. Por la organización política apelante concurre la abogada Miriam Ana Pastor Martín. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente y miembros de este colegiado. Solicito a ustedes, por favor, la acumulación, porque vengo representando a 2 candidatos del Partido Podemos Perú y con el mismo fundamento, los mismos agravios. Bien, ¿qué número se va a acumular? ¿Puede precisar? El expediente 5025 y 5028, 17 y 18. El número 18, señor. Sí. Número 18, expediente 5028-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Podemos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Abancay sobre exclusión de candidato. En los expedientes que hemos mencionado por la Organización Política Podemos Perú concurre la abogada Miriam Ana Pastor Martín. Bien, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Puede reformular el reloj, el técnico, 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Hemos presentado nuestra apelación a la resolución 182-2019 y 183-2019 correlativamente con los 2 candidatos Didi Calle y Yaxahuamango y el candidato Hernán Mosquiera Meléndez. Resolución 183-2019, donde está en los mismos fundamentos, ítem 6, el Jurado Nacional de Abancay Apurímac los excluye por haber tomado el inciso, el ítem 6, de acuerdo al informe 049 y 050-2019 de fiscalización, específicamente enfocando el inciso 5, numeral 23.3 del artículo 23 de la ley OP, ¿no? ¿Qué dice esta ley? Efectivamente, dice: relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye la sentencia con reserva de fallo condenatorio. Mis candidatos, ambos candidatos, no tienen ningún delito doloso. Si bien es cierto, también en su declaración de hoja de vida, ellos sí dijeron que sí tenían sentencias. Han obviado eso. Asimismo, la ley, por una parte, dice eso y el reglamento del jurado contradice eso. Porque el artículo 13, inciso J, dice relación de sentencias que declaran fundadas, pero de las obligaciones familiares, alimentarias, contractuales y laborales que hubieran quedado firmes.
mis candidatos, si bien es cierto, sí han puesto en su declaración jurada que existen sentencias, pero ¿por qué? Porque en unas sí dice sentencia y en las otras dice acta de audiencia. Ellos son contadores públicos y desconocen la norma, por lo tanto han obviado solamente una resolución. Solicito a este Jurado Nacional de Elecciones revocar, ¿no?, la sentencia venida de grado y declarar fundada la demanda interpuesta, la apelación interpuesta, ya que genera motivación aparente y ambigua, lo que conlleva a ser declarada nula y ser revocada. Asimismo, no ha tomado en cuenta el principio de razonabilidad, aplicando una norma excesiva, generando una indefensión a mis candidatos. Por lo expuesto, solicito a este Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aplicar el criterio de esa sensibilidad humana y no entorpecer ese derecho constitucional que tienen los candidatos a participar, a ser elegidos en esta elección congresal democrática. Por lo tanto, admitir a esta carrera electoral congresal a ambos candidatos, Hernán Mosquera Meléndez y Didi Calle Yaxahuamán. Muchas gracias. Visto los expedientes. Número 19, expediente 4959-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Unión por el Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Unión por el Perú concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Señor presidente, solicita el uso de diapositivas para su exposición. Se autoriza el uso. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha excluido al señor Virgilio Acuña Peralta porque le imputa que no habría declarado una sentencia condenatoria por delito doloso. La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro vulnera con esta decisión el principio de legalidad, de tipicidad y la prohibición de interpretar normas que establecen sanciones o delitos de manera analógica o extensiva. Me permito leer el artículo 23.3 de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas que establece la prohibición. Dice: los candidatos deben consignar en su hoja de vida las sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos. ¿Tiene mi patrocinado una sentencia condenatoria por delito doloso? No. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se ha expedido un auto de sobreseimiento en virtud del principio de oportunidad, de modo tal que en este proceso penal que tenía mi patrocinado por el delito de estelionato, nunca hubo juicio, menos sentencia, menos condena. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha obviado normas del Código Penal que debió aplicar en este caso. Me permito leer el artículo 2 del Código Procesal Penal que establece lo referente al principio de oportunidad. ¿Qué dice? El Ministerio Público, de oficio o a pedido de parte, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. Principio de oportunidad. Se abstiene de la acción penal. No ha habido acción penal aquí. El artículo 344 del mismo cuerpo normativo establece: dispuesta la conclusión de la investigación, en el plazo de 15 días de formulada la acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si se requiere el sobreseimiento de la acción penal. No ha habido acción penal aquí, no ha habido auto de enjuiciamiento, no ha habido condena, no ha habido sentencia. Cuando el Jurado Electoral Especial le exige que declare esto, está vulnerando el principio de legalidad y tipicidad, porque la Ley de Organizaciones Políticas establece la obligación de consignar sentencias condenatorias. Y mi patrocinado, evidentemente, ni siquiera ha tenido un juicio contradictorio, menos una condena ni una sentencia.
Su pedido concreto, señor abogado. Solicito se revoque la resolución impugnada y se reincorpore a mi patrocinado en la contienda electoral. Señor abogado, el señor Arce le va a formular preguntas. Sí, señor. Señor abogado, me gustaría escuchar una apreciación de su parte. Es verdad lo que usted ha dicho, no hay, en estos casos no hay un contradictorio, no hay el juicio, ¿verdad? Pero para la aplicación del principio de oportunidad hay un elemento base, que es la aceptación de la responsabilidad penal. ¿Cierto o no cierto? Sí, señor, pero, sí, efectivamente, pero lo que no hay es condena. Se sobresee, se archiva el expediente. Correcto, pero precisamente ese instituto procesal surge para los efectos de evitar el juzgamiento, pero antecede ¿qué? Que el ciudadano acepte la responsabilidad penal y los efectos de la reparación civil. Solamente esa puntualización. ¿Qué podría argumentar usted a favor? Si me permite, efectivamente, pero el hecho de que se acepte la responsabilidad civil no implica condena. Penal y civil. Sí, sí, señor. No implica condena y no implica condena. El efecto de la reparación civil puede incluso seguirse en la vía civil, pero no existe una condena y no existe una sentencia. Entonces, y es más, lo que se archiva es la acusación. Como se archiva la acusación, ya no existe el auto de enjuiciamiento. El expediente se trunca. Es más, la propia resolución del Jurado Electoral Especial en el fundamento 13 dice: delito, estelionato, sentencia, no. Estado, archivado. No hay sentencia, no hay condena. Podrá admitirse como un presupuesto del principio de oportunidad la admisión de la responsabilidad bajo los presupuestos del Código Procesal Penal, pero insistimos, no existe condena, no existe sentencia. Las normas que restringen derechos o imponen sanciones no se pueden interpretar por analogía. Gracias. Gracias. Bien, visto el expediente. Señor presidente, no hay más expediente que llamar. Se da por concluida la audiencia.